¿Qué tal? Muy buenos días. Nosotros somos del equipo 5. Vamos a presentar el módulo de productividad de manera breve, no de las 4 horas que debería tomar o el mes que debería tomar esta capacitación, conformado por Rigoberto, Mariano, César y Diego. Consultamos de manera tanto interna como externa un poco el tema de cómo podíamos aterrizarlo propiamente para DIRAM. Encontramos perfectamente que pues, el modelo de trabajo o de aprendizaje en un 70% práctica y 30% teoría social o coaching era la manera perfecta de presentarlo. Y pues bueno, hablando de las 4 sesiones que vamos a trabajar, me encantaría pues bueno mencionar que nosotros como equipo definitivamente lo que buscamos es que Irán pueda implementar este tipo de prácticas, tanto técnicas como teóricas, para que los que estén desarrollando las habilidades, ya sea en campo o dentro de la empresa, puedan obtener muy buenos resultados al finalizar este módulo en particular, ¿no? Presentando de manera breve las 4 sesiones que se van a ver el día de hoy, pues bueno, cada una dura 1 hora, cada una tiene su nombre, llamémosle. La primera es yo primero, el orden empieza por mí. Segunda, lo que planeé, lo que pasó. La tercera, sin interrupciones, el flujo de trabajo. Y la cuarta, el equipo que produce, coordinación sin fricciones. Básicamente se comentan las competencias y los hábitos que debemos de buscar que permanezcan en la empresa. En la sesión uno, pues bueno, se van a ver básicamente como las competencias, la explicación teórica de la competencia de autogestión y organización personal que se va a ver. Vamos a plantear objetivos, definitivamente vamos a tener un manual de trabajo que hasta cierto punto, en teoría, debe ayudarles a poder realizar las prácticas, que es lo más importante, así como los casos. En este caso, nosotros también decidimos, llamémosle como comentar los facilitadores que seríamos en caso de haber sido nosotros, pero en cuestión como de la teoría y de lo que se va a ver, pues van a ser estos 4 puntos importantes. Lo que subestimamos, lo que confundimos, que es el estar ocupado y ser productivo. No separamos lo urgente de lo importante y la solución, ¿no? Que bueno, realmente estamos tratando de acotar en la parte de los checklists, de los reportes, de básicamente... em, ahora sí que la most important task. Entonces, bajo ese modelo o ese panorama en donde nosotros queremos que al final el, el empleado pueda detectar cuáles son esas tareas importantes, pues bueno, nos va a ayudar a que el día de mañana, pues en esta actividad, puedan de manera rápida entender qué es lo que está sucediendo de manera reactiva y qué es lo que está funcionando, llamémosle con base a una planeación, ¿no? Esto realmente lo que tratamos también es que sea muy fácil, no muy fácil, pero vaya, llamémosle, se pueda manejar en la logística a través del perfil de recursos humanos y que no necesariamente tenga que ver con otras áreas o con eh, ingeniería como tal, como instrucción, ¿no? Un poco de las herramientas que se van a desarrollar durante la organización personal de la sesión uno. Y pues bueno, otra práctica que, como hemos mencionado, pues los checklists siendo muy importantes, vamos a tener, llamémosle 5 tareas clave de tu rol, cuánto tiempo toman, cómo las podemos implementar, mejorar, y vamos a tener una comparativa en parejas, ¿no? Y pues bueno, el minuto más honesto es como el hábito que vamos a tratar de generar en los colaboradores, ¿no? Como retos semanales, que es aplicar el hábito durante los días hasta la próxima sesión y después tener una retroalimentación de parte de mis compañeros de cómo se vio este hábito en general en mi trabajo. Y bueno, realmente al final de la sesión también se va a hablar como de con qué se van, con qué compromisos y básicamente se va a dar una pequeña probadita de la próxima sesión, así como de lo que vamos a desarrollar y lo que estamos buscando tener para la sesión número 2. La siguiente fase es la sesión, bueno, todo lo que engloba la sesión 2 es lo que pasó. La competencia que se busca darle a los trabajadores con esta capacitación es la de la planeación operativa y el seguimiento de la misma. El objetivo es que el colaborador aprenda a planear su trabajo en campo
y documentarlo de forma útil para él y para su equipo. ¿Por qué no se cumplen a veces los planes? A veces se planea siempre el día de la manera más ideal posible, pero no para el día real. No se dejan márgenes para imprevistos. Hay muchos imprevistos en este tipo de trabajos y en general en todo. Llámese una emergencia familiar o cualquier cosa, simplemente que sea un mal día, un día en el que no te encuentras concentrado como para hacer el trabajo como lo habías dicho anteriormente. Entonces, otro problema es que no documentamos mientras estamos trabajando. Al final del día no se recuerda qué pasó. Esto se debe a que, bueno, muchas veces las personas ya quieren acabar su jornada laboral y las ideas que se quedaron al final del día simplemente es como si las desecharan. No llevan un registro de lo que se pensó, de las cosas que se pudieron haber hecho mejor. Muchas veces estas se olvidan y es como si dividieran su vida en dos, la vida fuera del trabajo y la vida dentro del trabajo. No necesariamente esto quiere decir que fuera del trabajo tengas que estar pensando exclusivamente en el trabajo, pero sí que te acuerdes de qué se vio el día anterior. Y una gran manera que ayuda a esto, ahorita lo explicaré, pero es escribiendo con papel y lápiz, o incluso se puede en la computadora, pero consideramos que es mejor a papel y lápiz, ya que esto genera hay estudios de psicología que dicen que el simple hecho de escribir con lápiz en papel tiene genera algo en el cerebro que te ayuda a recordar mejor las cosas y bueno, consideramos que es mejor. Otra es que no se cierran muchas veces las tareas formalmente. Muchas veces, ¿cuántas veces ninguno de nosotros hemos dejado una tarea a punto de acabarla, decir que, ay, la acabo mañana, en un rato, en unas horas, o el día siguiente? Eso no es lo mismo a una tarea que ya está entregada. Muchas veces por dejar las cosas y no querer acabarlas, por la prisa de otras cosas, no cerramos las cosas como deberían de ser. Y último es la bitácora, no es una burocracia, es la memoria operativa y la del equipo. Esto nos ayudará posteriormente a la comunicación con el equipo, ya que, bueno, una bitácora es una manera de llevar el registro de lo que se hizo en el día y de algunas ideas que puedas tener. Vamos a exponer un caso, un ejemplo. En este caso, bueno, vemos, Roberto es un técnico y él tuvo una jornada muy larga en el campo, en la cual él revisó 3 tableros eléctricos, detectó y resolvió una falla en el gabinete 2 y usó ciertos materiales del almacén. Y el día siguiente, el supervisor no tiene idea de qué hizo Roberto. El cliente llama y nadie puede responder con exactitud qué se hizo o qué falló, si se acabó el trabajo. El almacén no sabe qué materiales se usaron y se genera un trabajo de inspección que a veces puede ser doble, que no es necesario. Esto se podría evitar si, si se lleva una bitácora y si se puede saber qué hizo Roberto y qué faltó o qué quiso bien. Y algunas preguntas que les tengo es, ¿qué creen que falló en el proceso de Roberto? ¿Quién más falló además de Roberto? ¿Qué sistema implementarían para que se evite? ¿Cómo se conecta esto con el trabajo diario? En cuanto a las herramientas de planeación y seguimiento, como ya había mencionado, la bitácora de trabajo, en la cual, bueno, se organiza muy sencillamente. Puede ser en una agenda o incluso hasta una hoja en blanco. Pero es importante tenerlas recopiladas de día a día, en las cuales, bueno, tiene que llevar la fecha, la tarea que se hizo, el resultado, cosas pendientes que terminaron y materiales usados. Esto debe tomar alrededor de 5 minutos al día para cada persona. Un plan semanal simple. Hay que apuntar 5 tareas prioritarias que quieres acabar al final del día con un margen del 20% para imprevistos. Un reporte de cierre. El qué hice hoy, qué falta, qué necesito. Esto ayuda a la comunicación que el equipo necesita. Y una regla de cierre formal. Una tarea no está terminada solo cuando está documentada y entregada. Perdón. Una tarea solo está terminada cuando está documentada y entregada. No solo cuando ya está ya casi la entrego o ya nada más faltan los últimos detalles, sino hasta que esté documentada y entregada. Lo siguiente es el semáforo de mis
pendientes. Este es un hábito que queremos generar a los colaboradores, ya que consideramos que ayuda mucho a la eficiencia del trabajo y evita hacer trabajos dobles, como ya había mencionado anteriormente en el caso. Y bueno, al iniciar, en un inicio tienes que poner las tareas que propusiste cada día, las 5. Y luego al iniciar tienes que mover las tareas del día a las que estés haciendo en proceso. Durante el día, nunca tengas más de 3 tareas en proceso, es decir, de las 5 solo selecciona una o dos que se pueden hacer, que dependan, que no se pueden hacer al mismo tiempo, pero que las estés haciendo ya, y las otras para posteriormente. Y durante el día es importante no tener más de 3 en proceso, si no te puede generar bloqueos mentales y no ayudarte tanto a saber qué hacer cada parte. Al cerrar, tienes que poner todo lo que no llegó a completarse y se necesita un porqué, ya sea falta de tiempo o la tarea anterior me tomó más tiempo o esta tarea dependía de algo más que no se cumplió o cualquier otra razón. Y como último, RH necesita revisar el tablero grupal cada semana como impulso de productividad. ¿Con qué te vas hoy? Este es el cierre de la sesión. Es usar la bitácora en el trabajo de esa semana, actualizar el semáforo al inicio y al cierre de cada día y construir el plan semanal antes del viernes. Hola, soy César. Voy a explicar la sesión 3 de 4, a la cual nombramos sin interrupciones. La competencia de desarrollar es la productividad individual en el desarrollo técnico de estas mismas competencias y habilidades. Y el objetivo es que se puedan identificar los ladrones de nuestra productividad para que ya una vez que estén identificados podemos tomar acciones para ser más productivos, para cambiarlo. Consideramos que a veces vemos una interrupción como algo normal, pero realmente cada interrupción puede durar en un turno laboral entre 15 y 25 minutos. No son 5 minutitos, es media hora. Por lo cual hay un costo real de cada interrupción. No son 5 minutos y si sumas 2 medias horas al final del día es una hora entera. Lo que podemos notar como un costo de interrupción más común son las llamadas, los mensajes de WhatsApp, la plática. Por eso son muy importantes las zonas de enfoque y el entrar en estado de flow, porque ahí solo empiezas a ejecutar, no te distraes. Esta zona no se espera que llegue, se crea un ambiente en el cual pueda nacer esta zona de enfoque y la protegemos. En este caso, Martín se le asignaron 6 tareas en el día, en el cual pues, su turno laboral debería poder completar esas 6 tareas. Pero en ese turno laboral sonó su teléfono, le hablaron de su casa, le habló el amigo, tuvo una interrupción de su compañero y al final del día, en vez de completar esas 6 tareas, completó solo 2. Entonces aquí la pregunta para el grupo sería, ¿qué pudo evitar Martín? ¿Cuáles fueron los principales problemas? Porque además también perdió 40 minutos buscando un documento. ¿Qué herramientas de sesiones pasadas pudiera utilizar? ¿Cómo habría quedado su jornada con una verdadera planeación? El chiste de aquí es poner a pensar a todos los individuos para ver cómo pudieran evitarlo con Martín, con una persona externa, y después darse cuenta de ellos mismos cuando pierden ese enfoque y ver que realmente no es solo ir a cubrir horas al trabajo. Cubrir horas cualquiera lo puede hacer, sino cumplir las tareas en tiempo y forma. Ahora, aquí también te vamos a enseñar cómo proteger tu zona de enfoque. Una es, si tienes una novia que te habla bastante, puedes comunicarle cuando estés realmente enfocado. Oye, tengo esta tarea, la tengo que entregar en menos de 2 horas, tengo estas 4 tareas, voy a estar enfocado estas 4 horas, ¿no? Genérate un checklist. Es mucho más fácil tener un checklist de estas tareas son las que tengo que entregar el día de hoy, a estar en tu cabeza, ¿qué tareas tenía que entregar hoy? Esta, y se te van. Y pierdes tiempo ordenando tu cabeza. Hazte las cosas más fácil. Además de poder usar los manuales que se te van a proporcionar. Es para que te hagas las cosas más fácil. Vuélvete un aliado de los manuales. Utiliza las herramientas. Igualmente va a haber
un bloque llamado la foto del antes y el después, donde se les va a pedir una foto antes de iniciar a laborar, antes de iniciar con todas las tareas. Después se puede llevar otra foto o un registro de qué se logró en el día, qué hicieron, un reporte. Y el reto de la semana sería documentar mínimo 3 días, 3 tareas que se usaron antes de la sesión 4. Y bueno, para finalizar, exhortaríamos a todos a preguntarse con qué se van hoy. Que se cuestionen realmente qué les está quitando su tiempo, qué les está quitando su productividad. Y que no se espera que llegue la zona de flow, la zona de enfoque. Se crea un ambiente para que pueda ser capaz tu mente, tu cuerpo, tu espíritu de surgir en esa zona de flow, de entrar en ese estado de flow, y que después de eso protejas esa zona de interrupciones para que logres tu trabajo de la mejor manera. ¿Qué tal? Mi nombre es Mariano Cornejo y el día de hoy les vengo a enseñar el módulo 4, la sesión 4, coordinación sin fricciones, el equipo que produce. La competencia que tenemos para esta sesión 4 es la productividad colectiva y sinergia operativa. El objetivo es que el colaborador integre todo lo aprendido y viva como la productividad individual desde su perspectiva de cómo impacta al equipo completo. Que sepa que su productividad no solo ayuda a él mismo, pero a la organización y a sus compañeros. ¿Qué es lo mejor? ¿Ser proactivo o esperar? La productividad va de la mano con ser proactivo. ¿Por qué los equipos frenan su propia productividad? Hay silos. Cada área trabaja sola, nadie sabe en qué depende del otro hasta que ya es tarde. Esto es un error clásico de comunicación y mala organización. Para que pueda haber un movimiento continuo y haya un momentum, debe de haber muy buena comunicación en todas las áreas. Tiene que haber claridad en los roles. El yo creí que eso hacías tú y yo creí que tú lo hacías esto y esas frases son caras, porque todo ese falta de comunicación cuesta dinero, cuesta retrasos, cuesta tiempo, cuesta, es caro. La de dependencias no comunicadas. Si mi entrega llega tarde o incompleta, freno el siguiente eslabón. Es a lo que voy. Uno tiene que ser consciente que su productividad afecta a todo el equipo, afecta a toda la producción, afecta a toda la operación. No podemos ser egoístas y decir que nuestro trabajo no impacta en los demás. Hay que ser conscientes de que hay que dar el máximo, ser productivos para poder ayudarnos a nosotros mismos primero que nada y al equipo, porque estamos en un área de trabajo con colaboradores. La solución, acuerdos simples de equipo. ¿Quién hace qué? ¿Cuándo? ¿Cómo se entrega? Si hay un problema, ¿cómo se soluciona? Todo desde antes de que suceda, para que haya un control, una organización, una planificación y pueda haber más productividad. Actividad, el proyecto en cadena. ¿Cómo funciona esta actividad? Bueno, se va a dividir el equipo en 4 subgrupos. Cada uno representa una etapa de un proyecto DIRAM. Por ejemplo, en la etapa 1, el diseño, reciben ficha técnica del cliente y producen una lista de requerimientos. En la etapa 2, que ya incluye los materiales, pues reciben la lista del 1, de la etapa 1, producen selección de materiales con cantidades. En la etapa 3, que es la ejecución, reciben la lista de la etapa 2, producen un reporte de instalación simulado. Y en la etapa 4, que es reporte, reciben el reporte de la etapa 3, producen y en resumen ejecutivo para el cliente, para que pueda ver todo. Y la regla es que no pueden empezar hasta que el equipo anterior te entregue formalmente lo que necesitas. Uno no se puede adelantar en esta actividad, necesita
paciencia para que el equipo anterior, de la etapa anterior, les entregue el material que necesitan para completar su etapa. Durante la actividad, hay que observar qué etapa fue el cuello de botella. ¿Hubo retrabajos por entregas incompletas? ¿La comunicación fue clara? ¿Se usaron los formatos correctos? ¿Hubo discusiones? ¿Hubo áreas de mejora? ¿Qué pudieron ver mientras hacían esta actividad? Es solo para darse cuenta de cómo a un nivel pequeño aún es importante la comunicación, efectividad, paciencia, planeación y usar los formatos y las reglas y seguir instrucciones de forma correcta. Recursos humanos va a facilitar eh, ciertas cosas para esta actividad. Va a durar 15 minutos y 10 minutos de reflexión. Cierro el ciclo de la autogestión a la sinergia. En la sesión uno yo me organizo. La sesión 2 es yo planteo y documento. Y la sesión 3 es yo ejecuto con enfoque. Sesión 4 juntos producimos. Los acuerdos de equipo no son reglas, son compromisos que todos deben de entender y respetar. La productividad sostenida no depende de la motivación, depende de sistemas y hábitos. La motivación no va a llegar todos los días. Eso es imposible. Ni los altos atletas de alto rendimiento tienen motivación todos los días. No podemos esperar a que la motivación haga que nosotros trabajemos de forma correcta. Tenemos que seguir sistemas y hábitos. Esos son los que nos van a ayudar a hacer las cosas más simples. La repetición constante de buenas prácticas a lo largo de años compuesto se hace una práctica. Hay veces que ya de tanto hacerlo de forma correcta se hace inconsciente un buen trabajo. Y lo que queremos es que sigan sistemas y hábitos productivos, que tengan la conciencia y las ganas de cambiar sus malos hábitos y sus malas prácticas por sistemas correctos y hábitos productivos. Un equipo productivo en Dirán es igual a menos retrabajos, menos urgencias y más calidad para el cliente. Es importante tener un equipo productivo para lograr completar las metas que se plantean dentro de la organización. El reto de los 5 minutos. Este es un hábito que debería de ser permanente, ¿ok? El arranque semanal gamificado. El Recursos Humanos lanza un reto productivo cada lunes. El equipo compite y suma puntos. Cada lunes, Recursos Humanos anuncia el reto de la semana, ya sea ordenar, resolver, planear, documentar. Quien completa el reto suma un punto en el tablero grupal visible para todos, para que sea una competencia sana, para que haya crecimiento del colaborador y haya una actividad, una animación, una activación. Al final de cada mes, reconocimiento al más productivo del equipo. Esto ayuda, esto es retribución no monetaria. Ellos necesitan este reconocimiento. Es muy valioso el reconocimiento para ellos cuando hacen buen trabajo. Muchos quisieran reconocimiento, mas sin embargo solo se debe de dar a los y las que completen su trabajo de forma correcta. No se puede estar reconociendo un mal trabajo. Se debe de avisar, comentar. Debes de mejorar aquí, de mejorar allá. ¿Cómo te puedo apoyar? Y estos cursos son para apoyar también. Entonces, RH gestiona el tablero. No se va a requerir de software ni ingenieros. Recursos humanos va a ir tomando datos y viendo, depende el reto de la semana y la puntuación, cómo va el tablero. Aquí vamos a cerrar el módulo y esta fue la sesión 4.
El minuto más honesto, el semáforo de pendientes en sesión 2, sesión 3, foto antes y después, y sesión 4, el reto de los 5 minutos. Muchas gracias por la atención.